Llegamos entonces a la última clase sobre reducción de rasgos. En esta oportunidad vamos a ver las reglas relacionadas con la sílaba D implícita. Comenzamos diciendo que para evitar que los estenogramas se confundan con aquellos que llevan implícita la sílaba T, son pocos los casos en los que se permite dejar implícita la sílaba D. De todas formas, son varias las palabras en las que sí se aplica. Tenemos estas limitaciones y tenemos algunas excepciones a las limitaciones, pero tienen todas más o menos la misma lógica de las que vimos con la sílaba T implícita. No se va a aplicar la reducción, estamos hablando siempre de la sílaba D vocal, cuando la D es el segundo rasgo. Aquí hay ejemplos: tilde y añade. Sin embargo, si hay dos verticales seguidos, por ejemplo, D más D o T más D, sin interposición de signos y sin ganchitos, vamos a poder aplicar la reducción. Es el caso de duda, aquí un estenograma de medio rasgo en tercera posición, y encantado. Aquí tenemos el prefijo y el medio rasgo en el que aplicamos la reducción y dejamos implícita la sílaba D vocal. Segunda limitación. La D o la sílaba anterior llevan dos vocales, como ocurre en pedía y averiado. No aplicamos la reducción. Sin embargo, sí podemos aplicarla si se repite la D, como en adeudásemos y cuidadoso. Ven que se repite la D, entonces reducimos la primera D y dejamos implícita la segunda. ¿Ven? Cuidadoso. Tercera limitación. A la D final le anteceden el rasgo re o le o bien el ganchito N. No vamos a poder aplicar la reducción de D en esos casos, como ocurre aquí en diferido, instalado y demanda. De todas formas, si se trata de estenogramas que, de no hacerse la reducción, tendrían 5 rasgos, para evitar esos estenogramas tan largos, aplicamos la reducción. Así lo vemos en desnivelado y preponderado. Cuarta limitación. Los estenogramas terminan con las sílabas cada, cado, codo, cudo, etc. Aquí puede haber cualquier vocal. Los ejemplos: escudo y emboscada. Así y todo, si se trata de estenogramas que tienen más de 3 rasgos, vamos a poder aplicar la reducción. Así lo vemos en predicado y comunicado. Quinta limitación. No se aplica la reducción cuando la D se halla en medio del estenograma. Fíjense los ejemplos: cordero, inmaduro. La D siempre en el medio de palabra tiene que estar escrita entera, digamos, el rasgo completo. Pero tenemos aquí varias excepciones que son muy puntuales. Si se repite la D, como en encendedores y podadora, vamos a reducir el primer rasgo de la D para dejar implícito el segundo. ¿Ven?
podadores. Podadora es podadora, ¿sí? Con la repetición de D, entonces podemos aplicar la reducción. Lo mismo si las palabras comienzan con inde o indi más F vocal o V corta vocal y en independencia y sus derivados. Ejemplos: individual, aquí está la reducción en indi, e independencia también, aquí la reducción de D. Asimismo, en los verbos modificar, perjudicar, codificar y todas sus conjugaciones y palabras derivadas, vamos a poder aplicar la reducción. Aquí algunos ejemplos. Modificación, modi reducido, y aquí tenemos la terminación ficación. Perjudicar con la reducción medial y codificamos con la reducción inicial. Codificamos se escribe completo. Aquí la última excepción. Si a la D le anteceden los rasgos Ch o J, también vamos a poder aplicar la reducción de la D. Ejemplos: abrochadura, aquí está reducido el rasgo Ch vocal y aquí está reducido el rasgo de la J. Rajadura. Fíjense en esta nota. Si en medio de palabras se presentan seguidas las sílabas T, D, se dejará implícita la T y se escribirá la D. Esto suena lógico si tenemos en cuenta esta regla, cuando la D se halla en medio del estenograma, ¿sí? Le escribimos el rasgo completo. Por eso en dentadura, que tenemos D, T y D, aplicamos la reducción del primer rasgo para dejar implícita la T y se escribe completa la D. Y lo mismo en partidario. Parti, da, todo completo y el resto del estenograma. La última limitación, entonces, cuando es difícil distinguir el rasgo entero del reducido, vamos a escribir todo completo, como se ve aquí en salvado y palpado. Esto por lo general se da cuando se dan rasgos que siguen la misma dirección o cuando se dan dos curvos que se unen y que no permiten que se distinga entonces si el rasgo está reducido o no. Los plurales, como habíamos visto con la reducción de la sílaba T vocal para dejar implícita la T, se forman agregando el circulito. Del mismo modo con la D. Aquí tenemos entonces comprimidos, espadas, atados y candados. Las abreviaturas, para terminar, son las siguientes, todas con reducción de D. Cada, nada y modo, donde, sin duda, el primer rasgo está completo y la D al final está reducida. Ante todo están los dos rasgos reducidos, ante y todo. Son dos medios rasgos unidos. Tienen mucha ejercitación para practicar y para consultar sus dudas, pero me quiero detener en esta práctica que es la síntesis gráfica de reducción, que después de haber practicado justamente y estudiado las diferentes reglas, nos ayuda como a sintetizar justamente la síntesis gráfica todos los conocimientos en general, ¿sí? Porque después hay casos muy particulares de palabras más complejas que vamos viendo de manera apartada,
pero en general esto ayuda mucho para comprender todas las reglas. Como dice aquí en el cuadro, en negrita está la sílaba implícita, es decir, la que no se dibuja, la que queda implícita porque el rasgo anterior está reducido. Entonces, si hay un rasgo más una sílaba T, se reduce el rasgo y queda implícita la T, como ocurre en pato. Si tenemos T más T, como en tacto, se reduce el rasgo de la primera sílaba y queda implícita la segunda. Si tenemos una D más una T, como en dote, se reduce el rasgo de la D y deja implícita la T. Si tenemos un rasgo y la sílaba D, escribimos todo. Si tenemos T más D, entonces sí podemos dejar implícita esta sílaba D, reduciendo el primer rasgo vertical. También si tenemos D más D, dos rasgos verticales seguidos, habilitan la reducción para dejar implícita la sílaba D vocal. Aquí con estenogramas un poquito más largos. Rasgo más T más rasgo, vamos a reducir el primer rasgo, queda implícita la T y continúa el siguiente rasgo, como pasa en lenteja. Si tenemos un rasgo más una T más otra T más otro rasgo, escribimos el primer rasgo, escribimos el rasgo de la T reducido para dejar implícita la segunda T y después el siguiente rasgo, como ocurre en protectora. Ahora bien, si tenemos un rasgo más una D más una T más otro rasgo, la que queda implícita es la sílaba T, por lo tanto se reduce la D. ¿Sí? Recuerdan, escribíamos redactora. En un estenograma que aparezca un rasgo más una sílaba D más otro rasgo, es decir, la D en el medio del estenograma, vamos a tener que escribirlo todo completo, sin reducción. Pero si aparece un rasgo más una T más una D más rasgo, entonces allí es de regla que la D debe quedar con el estenograma, con el rasgo, escrito de manera completa. En el caso de metódico, reducimos el rasgo de la M, dejamos implícita la T, escribimos completamente el rasgo de la D y continuamos con el horizontal que. En indudable, que reúne estas condiciones, rasgo más D más rasgo, se reduce el primer rasgo de la D para dejar implícito el segundo. Indudable. Rasgo más T es muy fácil. Se reduce el último rasgo para dejar implícita la sílaba de la T. Rasgo más T, como en batata, tenemos que hacer el primer rasgo completo, el segundo reducido y queda implícita la última T. Si tenemos rasgo más D más T, como en maldito, lo que reducimos es el rasgo de la D para dejar implícita esta sílaba T vocal. Rasgo más D, reducimos el último rasgo para dejar implícita la D. Y rasgo más T más D, reducimos el rasgo de la T para dejar implícita la última D. Y en rasgo más D, reducimos la primera D para dejar implícita la última, como ocurre aquí en convidado.
esto que lo vimos así rápidamente, a ustedes por ahí les lleve un poquito más de tiempo, les lleve también mucha práctica, borrar, intentar, seguir. No es una unidad particularmente para adquirir velocidad ahora, porque les va a llevar mucha concentración, pero sí más adelante les ayudará muchísimo, no solamente a escribir de manera veloz, sino, como les he dicho otras veces, a tener certeza en la traducción. Les sugiero, como les digo siempre, efectuar toda la ejercitación, pero en este caso, en este módulo, con más razón, porque no hay manera de fijar todas las reglas vistas si no es con práctica, con ensayo y error, consulta y corrección. Y así seguiremos avanzando. No se desalienten, queda muy poquito y estos conocimientos ayudan mucho a la escritura veloz y a la certeza en la traducción. Les explico brevemente en qué consiste este último trabajo práctico del módulo 7. Tienen que escribir los estenogramas que figuran aquí. Están encolumnados y en cada fila tenemos un estenograma en el que se va a poder aplicar la reducción y otro en el que no, por una determinada limitación. No están ordenados, no necesariamente es el primero el que se reduce y el segundo que no, tienen que ir pensando y a continuación, que está en la página 52, van a tener que fundamentar, justificar, ubicar en esta columna, ya aquí escriben en imprenta si quieren, cuál es la palabra que lleva reducción y cuál es la que no, y justificar brevemente, ¿sí? Esto les va a ayudar seguramente a afianzar los conocimientos adquiridos. Así que bueno, muchísimos éxitos en este práctico. Felicitaciones nuevamente por haber llegado hasta aquí. Nos queda un último módulo para completar la enseñanza del sistema. Concéntrense mucho porque hay que aplicar todas las reglas. Nada de lo que vimos se deja de aplicar. Así que, bueno, a perseverar y a prepararse para los futuros éxitos.